señala como un triple fundamento o un tridente para la existencia de la contabilidad. Y nos dice en un primer estadio que hay un interés del propio empresario para que, para conocer la situación patrimonial que cuenta su empresa, para así poder interpretar los estados contables, que vamos a ver la relación que tiene con la contabilidad, y a través de ello poder tomar las decisiones al respecto, ya sea para seguir cumpliendo los fines de su objetivo, como así también para afrontar todas las contingencias que tiene la misma actividad. También otro tridente, ubicado en este caso en el segundo punto, tenemos lo que son los intereses de los terceros que contratan con las empresas, que van a ser los proveedores, los acreedores, es decir, fíjense cómo es necesaria esta información para si yo, dueño de una empresa, quisiera tener accionistas o quisiera traer socios a la misma, cómo quien pretenda invertir en mi empresa tiene que tener un cierto conocimiento previo de saber dónde va a estar llevando su capital o dónde va a estar incorporando su capital y vean por qué el interés de estos terceros y lo esencial que es llevar esta contabilidad. Y el último tridente o triple fundamento es el interés del Estado. El interés del Estado, como les dije, desde el punto de vista de contralor y recaudador fiscal, porque en base a la actividad o toda la información recabada a través de la contabilidad y los estados contables, es que el ente de contralor y recaudador fiscal, que es el Estado, va a poder llevar adelante y va a poder efectuar las distintas imputaciones o el cobro de los distintos impuestos que deben pagar. Entonces, ¿cómo vamos a materializar la contabilidad? La vamos a hacer a través de lo que son los estados contables. Estos estados contables son uno de los elementos más importantes para esto que venimos hablando, que es la transmisión de la información económica, que nos habla de una situación, nos ubica, nos da la situación que tiene la empresa o la actividad organizada y a través de eso la gestión que lleva esta empresa, o puede ser tanto un ente público como puede ser privado, que puede tener fines o no tener fines de lucro, vean que esta actividad, esta contabilidad, estos estados contables, lo puede llevar cualquier persona jurídica. Y ahora en un ratito vamos a ver que según el código hay algunas personas que están obligadas, otras que están eximidas y otras que podrían llevar. Pero entonces, la materialización de la contabilidad se hace a través de los estados contables y el objetivo principal del mismo va a ser proveer información sobre el patrimonio del ente emisor para así, como les dije, facilitar la toma de decisiones. Entonces, tengan presente que esta recopilación de información a través de los estados contables siempre tiene que ser para el empresario o para la persona encargada de dirigir, siempre van a ser útiles y tienen que reunir algunas características que permitan darle cierta confiabilidad, perdón, sí, que tenga una sistematización que nos permita comparar los movimientos realizados con los detalles que se encuentran eh, incorporados en esos registros y que los mismos deben ser con claridad. Eh, una cosita, Lea, para que Sí, más o menos saquen una idea general de lo que hasta ahí vas detallando muy bien. Acordarse entonces lo principal, tener en cuenta que cuando hablamos de la contabilidad estábamos hablando de una disciplina de tipo técnica, que obviamente esa disciplina técnica es la que va a indicar la manera práctica en la que se van a materializar las inscripciones, los asientos, los registros, cómo se van a llevar a cabo esas registraciones. Nosotros acá en esta unidad lo vemos desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista de la obligación, quienes están obligados a llevar esa contabilidad. Quizá, como le dijo recién el profesor Leandro, ustedes ya una noción general la han tenido en la materia específica y habrán visto quizá una definición similar a la que recién él mencionó. Entonces, lo importante es eso, digamos, saber que esta registración es una forma de acceder a una información.
que nos va a dar una información del estado de patrimonial, digamos, de un determinado ente público o privado, y a su vez va a posibilitar justamente a través de esa información saber qué decisiones tomar o de qué maneras continuar el desarrollo de la gestión de ese ente. Entonces, hasta ahí es lo que es importante destacar, saber que es una información muy trascendental la importancia que recién le señalaba Leandro. Ahí está. Gracias, Leandro. Bien, Eso nomás para que quede en claro. pero no, por favor, más clarísimo imposible. Entonces, tengan en cuenta que lo que nosotros vamos a dar en esta materia, en esta unidad precisamente, es desde la óptica de lo jurídico. Sin duda, la especialización de lo que es la contabilidad, ustedes la van a dar en la materia específica, es decir, la forma de cómo llevar esos libros, de cómo registrar, de cómo calcular todo lo demás, lo van a ver en materia específica. Con nosotros van a ver entonces Le- esto, que sí, Diego, sí, para complementar a lo que planteaba Rosana, y respecto de la especificidad, acá tiene que ver qué tipo pero Ah, que ahí se le, de estario, lo si ahí se perdimos. si es colgó. una Ahí, sociedad unipersonal, una SR. Ahí está, ahí volví. Regresé. ahora sí. Cuando hablamos de la especificidad, tiene que ver con los tipos societarios y las condiciones de esa sociedad frente a sus obligaciones tributarias, ya sea AFIP, ya sea ATP, ya sea municipio, respecto de, por ejemplo, si va a ser facturación de una característica o facturación de otra característica, y en función de su posición tributaria, qué tipo de facturas van a emitir, qué tipo de facturas van a recibir. Ahí es donde el campo de la especificidad contable, ¿no? La exigencia es registral, jurídicamente tienen que llevar registro perfecto. Ahora, como ustedes lo planteaban, depende de su posición societaria, van a ser sus obligaciones y qué tipo de facturaciones van a tener. Exacto. Y tengan en cuenta que el día de mañana posiblemente ustedes estén en la parte administrativa o sean esos consultores externos de alguna persona jurídica, de alguna empresa, de alguna sociedad que tengan que llevar esta contabilidad, estos estados contables, esa registración y esa toma y recopilación de información. Entonces, le decía que estos estados contables, que el objetivo sirve para informar, para así llevar adelante, saber la situación patrimonial que tiene el ente y el poder a partir de ello tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de la creación del mismo, como afrontar ciertas contingencias, como inflación, deflación, la situación que nos ataca ahora, que es el tema de la pandemia. Imagínense lo esencial que resultan esos estados contables para afrontar situaciones inesperadas como fue la de la pandemia. Estos estados contables tienen su correlato, o decirlo de otra forma, como que se compone de estos libros o registros que también requieren de esa documentación complementaria. Ambas cosas, libros y registros contables y documentación respaldatoria, conforman lo que son los estados contables. Y tengan en cuenta, como les dijimos, estamos viendo de la óptica jurídica y lo esencial de esa registración que contenga esa documentación respaldatoria porque le va a servir para dar fe y probar de de la viabilidad del registro incorporado del asiento del mismo. Imagínense cómo va un ente fundamentar los movimientos que tiene en la presa si no puede acreditarlo no solo por los asientos, por los registros de libros contables, sino a través de su documentación respaldatoria. Entonces vean que, ay, me tapan las imágenes, perdón, me tapaba las imágenes el contenido del Power. Entonces vean que los estados contables son esa presentación estructurada de información histórica que incluye notas explicativas que la finalidad primordial, la que venimos recalcando, es la de informar, no solamente sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado, o sobre ciertos o algunos cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo.
Yo soy incisivo en esas cuestiones porque vamos a ver que estos libros tienen también algunos requisitos extrínsecos y intrínsecos que tienen mucha relación con esto que yo le voy mencionando, de la recopilación de la situación actual de los recursos económicos, ese por un momento determinado, por un periodo de tiempo que esta información se tiene que llevar de conformidad a un marco de información contable. Entonces, vean, entonces reitero, que estos estados contables, como dije, tienen su correlato entonces en los libros y registros y también la documentación respaldatoria. Ambos hacen eficiente a estos estados contables. Ahora bien, el Código Civil, en este artículo que ustedes ven en pantalla, el 320, lo que hace es disponer que las personas físicas que desarrollen una actividad económica o sean titulares de empresa y como así también personas jurídicas deban de llevar la contabilidad. Y algunos lo deben hacer de un modo obligatorio y otros de un modo opcional. Vean que este artículo nos habla de, primero, las excepciones. Están obligados, perdón, nos habla de los obligados y las excepciones. Y nos dice que los obligados son todas personas jurídicas privadas quienes puedan o quienes realizan una actividad económica organizada y son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Cualquier otra persona puede llevar la contabilidad si solicita su inscripción y habilitación de su registro. Entonces, también el código nos habla, nos da como siempre decimos, el código no es taxativo, no es cerrado en algunas cuestiones, como en esta que estamos viendo, sino que siempre hay la posibilidad de que por leyes especiales la obligación de llevar la contabilidad sea exigida a esas personas. Tal como lo dijo hace un ratito el profe Tolosa, del tema de que depende de qué tipo societario sea la sociedad, va a tener que cumplir ciertos requisitos y llevar ciertos libros y registraciones particulares. Entonces, este artículo nos habla también de quiénes son los que están excluidos de llevar las contabilidades. Nos dice que son las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Y también las que están eximidas de llevar la contabilidad son las actividades que por el volumen de su giro resultan inconvenientes sujetar tales deberes según determine cada jurisdicción local. Entonces, para resumir este artículo 320, como ven ahí en pantalla, un cuadro de sujetos que van a estar obligados, según el código, a llevar la contabilidad, sujetos que van a estar excluidos de llevar, o mejor dicho, de cumplir esta obligación de llevar la contabilidad, sujetos que pueden optar por eximirse, dado el volumen de giro de su actividad, y sujetos que al no estar obligados y no estar eximidos, pueden voluntariamente pedir poder llevar adelante esa contabilidad. Entonces, dentro del primer grupo de los obligados, tenemos las personas jurídicas privadas y hablamos de ellas sin distinción, es decir, que pueden ser públicas, perdón, que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, todas las que vimos en la unidad o capítulo anterior. Claro, eso es justo lo que les iba a mencionar. Ahí en ese ítem, repasar, integrar con lo anterior, cuando vimos la clasificación de personas jurídicas privadas, las que están obligadas a llevar esa contabilidad. Asociación, fundación, sociedad, de cooperativa, mutuales, todas las que habíamos detallado en la unidad 3. Exacto. Y también tengan en cuenta que ¿Me acá, permiten? ¿sí? Sí. Sí, para complementar lo siguiente.
Me voy a enfocar en los sujetos excluidos, que son profesiones liberales y personas humanas que desarrollan actividad agropecuaria o conexa no organizada como empresa, pequeños productores, o micropymes o mini pymes, por decirlo de alguna manera. Las profesiones liberales, si bien desde el punto de vista jurídico son sujetos excluidos, la realidad es que el profesional liberal, para desempeñar un montón de actividades y para tener algún tipo de identidad tributaria, o es monotributista o es autónomo. Y por lo tanto, tiene que cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, ya sea como monotributista o en el otro carácter. Y tiene de alguna forma que tener en cuenta llevar su, por decirlo, tiene que llevar en los hechos una contabilidad, porque si es monotributista y excede la categoría de monotributista, ya por ser monotributista hay determinada facturación que puede hacer y otra facturación que no puede hacer. Y si su ejercicio profesional le lleva a tener que facturar más allá de los límites de las categorías, ingresan en la categoría de autónomos. Por lo tanto, también ahí tiene que cumplir otras obligaciones. En los hechos y en la realidad, tiene que llevar, termina llevando una contabilidad. Le es indispensable, justamente, porque además otra cosa, no queda exento del control correspondiente. Y amén de eso, para estar registrado en un montón de actividades, es más, para el ejercicio de la profesión, se requiere informar en su momento en la carga de datos y en el alta profesional el quit de la persona, cuestión que hace muchos años atrás no hacía falta. Hoy en día nos identificamos, tenemos un identificador común que es el quit. Entonces, sí o sí tiene que estar inscrito ante la autoridad tributaria y sí o sí en los hechos tiene que terminar llevando contabilidad. Y en el caso de los sujetos que pueden eximirse, serían artesanos, vendedores, ambulantes, pequeños monotributistas, también en los hechos, depende del volumen de movimiento que tengan, tienen que llevar algún tipo de contabilidad básica y elemental. Simplemente como para aportar algo de que hoy en día, en síntesis, es difícil no llevar contabilidad. Exacto. Si bien el código lo que hace es diferenciar como ciertas categorías de sujetos que están obligados, que están excluidos, que pueden eximirse o que voluntariamente lo llevan, pueden llevarlo, en la realidad y la cotidianidad, como lo dice el profesor Tolosa, sin dudas, cierto tipo de registración hay que llevarlo, no solamente por por un hecho de organización propia. Imagínense ustedes el día de mañana que lleven adelante su actividad o que realicen el ejercicio de su profesión, van a querer por lo menos tener un cierto control de saber de qué están hablando, de qué están organizando, qué actividad están llevando adelante. Así que sin duda, por más de no estar incluida dentro de los sujetos obligados a llevar la contabilidad, cada uno por su parte la llevará para poder tener ese control, ya sea impositivo, ya sea para cualquier toma de decisión. Sin duda, esta recopilación de información va a ser esencial para el desarrollo de su actividad como profesionales liberales. El Leandro, código lo que... Sí, complemento con algo más. Hay momentos críticos, pensemos en el profesional liberal o pensemos en un pequeño vendedor, en un artesano, que en un momento crítico del desarrollo de su actividad necesite contar con algún tipo de maquinaria o equipamiento y que tenga que adquirirlo. Tiene que acreditar cuál fue el ingreso de ese dinero con el cual está adquiriendo el bien. Y ahí es donde se expone ante la autoridad tributaria. Y si no tiene un registro de que los ingresos provienen de una actividad y que esa actividad a su vez los ingresos están respaldados por operaciones y que esas operaciones están respaldadas por documentación de compra y venta, es difícil que lo pueda hacer o entre en una situación, en una zona fronteriza o cae en alguno de los tipos de infracciones tributarias. O sea, en el cierre del momento de la vida económica de un pequeño artesano, de un vendedor ambulante que decida tener una capacidad de crédito o adquirir algo, se ve expuesto ante la autoridad tributaria. Una cosita acá antes que se nos vaya la pregunta. Acá nos pregunta Juan Ignacio
si existe alguna diferencia entre una pyme y las grandes empresas respecto a los registros. Esto igual, Juan Ignacio, lo vemos más adelante cuando vamos a analizar cuáles son los Exacto. libros que debe Los libros llevar y vamos esenciales. a ver que el volumen el giro comercial, del giro de la empresa va a determinar también qué tipo de libros lleva o si tiene algunos libros auxiliares y demás. Pero eso lo dejaríamos más adelante para no entorpecer, digamos, el desarrollo de los temas. Pero sí, Exacto. seguramente hay una diferencia, pero lo vemos bien más adelante, Ignacio. Bien, exacto, eso iba yo también a sumarle a la pregunta de que para ahora lo que estamos haciendo es poder hacer esa distinción entre, según el código, quienes están obligados a llevar la contabilidad y ahora vamos a ver dentro de un ratito cuáles son o qué libros componen el llevado de esa contabilidad, de las registraciones de esos estados contables. Pero antes de avanzar a ese tema, volvamos un ratito, que ya vimos el tema de los excluidos, de los sujetos que pueden eximirse, vieron que habla del volumen del giro, ese volumen o el volumen de giro, es decir, el tipo de actividad que vaya a desarrollar, que por ejemplo pueden ser artesanos, vendedores ambulantes, que son pequeños monotributistas, por supuesto que ese valor de giro comercial va a estar determinado para que puedan eximirse va a estar determinado por los distintos entes del Contralor, así como la Administración Federal de Ingresos Brutos, de Ingresos Públicos, perdón, la Administración Tributaria Provincial, en el caso de la provincia de Chaco, como así, dependiendo de cada provincia, va a tener su ente regulador que va a ser lo que determina cuál es el valor de ese volumen, de ese giro comercial que le va a permitir eximirse de llevar esta contabilidad. Y así como tenemos sujetos obligados, que están sujetos excluidos, y quienes pueden eximirse, tenemos también que cualquier persona humana que quiera llevar adelante la contabilidad puede hacerlo voluntariamente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una solicitud de inscripción y rubricación de los libros en los registros, en el registro público de cada provincia. Aunque también vamos a ver dentro de un ratito a qué nos referimos o cuáles son uno de esos requisitos que, que tienen los libros de comercio. Bien, entonces, las consecuencias que puede acarrear el no llevar esta contabilidad, porque si bien el código los obliga a llevar esa contabilidad, el perjuicio, por decirlo de algún modo, va a recaer en esa propia persona que estaba obligado a llevar y no lo llevó de la manera correcta. ¿Por qué? Porque va a perjudicar la actividad que lleva adelante, va a perjudicar la toma de decisión de la empresa y poder afrontar futuros o actuales situaciones de contingencia al no tener esa recopilación de información, al no saber la situación actual en la que se encuentra, los movimientos que pudo haber incurrido durante un lapso de tiempo anterior a determinado hecho. Entonces, sin duda, las consecuencias que generan el no cumplimiento de esta obligación de llevar la contabilidad, sin duda, van a recaer en cabeza de quienes estuvieron. Un Por aspecto muy supuesto, importante acá en esto, una cosita nomás, Leandro, que es justamente el valor que tiene para el empresario, cuando hablamos de las obligaciones del empresario, llevar esta contabilidad, porque es justamente lo que le va a permitir ofrecer esas registraciones como un medio de prueba ante un posible litigio, conflicto judicial y hacerlo valer en un proceso judicial. De ahí la importancia de que sean llevados y sean llevados en la forma en que lo establece el Código Civil y Comercial. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense que es un medio de prueba para acreditar cualquier operación que haya realizado este empresario con un tercero, con otra persona, y que obviamente que haya un litigio, que haya un conflicto, un desentendimiento por el cual se inicie alguna acción judicial. exacto. Y también tengan en cuenta que, como lo dijo el profeta Tolosa, hay ciertas situaciones que el incumplimiento de esta obligación le va a imposibilitar
o le va a dificultar el acceso a acceder a ciertos créditos, a rendir cuentas de un modo calificado, ya sea para los que sean administradores o representantes que llevan adelante. Este incumplimiento le va a generar esas consecuencias también, por supuesto, de lo que nos compete en nuestra materia, que es el tema judicial. Llevado a la justicia es cómo yo respaldo el asiento o la registración en un libro en un estado contable. Si yo no llevo de la manera en que exige el código, no tengo esa documentación respaldatoria, probablemente, como hay un dicho en lo jurídico, es quien paga mal, paga dos veces. Así que si yo no tengo registro del pago que hice, probablemente tenga que volver a pagar, por más que yo considere que haya hecho bien, pero que no tenga esa documental para respaldar. Veamos ahora entonces en el artículo 321 del Código Civil y Comercial, nos habla de cómo tiene que ser esa modalidad o cómo de llevarse adelante la contabilidad. Y nos dice que debe ser llevada en una base uniforme, de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrar, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consumo. Entonces, vean que nos habla de una base uniforme. Este artículo nos habla de una base uniforme. Hablamos de un principio de uniformidad. Es decir, que esos criterios o modos de llevar la contabilidad, como dijimos al comienzo, no lo vamos a ver en esta materia. Ustedes lo van a ver más específicamente en la materia que es contabilidad y ahí van a tener distintos sistemas en la forma en que pueden llevar esas registraciones. Lo que nos dice el código es que tiene que haber una base uniforme, es decir, si tomamos un sistema de registración, el mismo se debe llevar adelante durante todo el lapso, durante todo el tiempo de la actividad, preferentemente. ¿Por qué? Porque al tener esa base uniforme nos va a hacer o nos va a resultar, o para la persona que lleva adelante el empresario, le va a resultar más fácil poder entender y leer todos esos números, todos esos registros, que imagínense si yo tengo distintos sistemas de registraciones por periodos diferentes. Nos va a resultar borroso y hasta incluso nos puede traer ciertos perjuicios y no nos permita llevar adelante los fines de la actividad por la cual nos organizamos. Entonces, tiene que, Una, hace una cosita nomás, Leandro, en el cuanto sí, al principio de uniformidad, de seguir esa coherencia en la registración, hace también primamos, a la fe que va a brindar esa registración, al valor como un medio de prueba y sobre todo va a brindar mayor claridad para entender, para entender qué tipo de registración que se realizó. Por ejemplo, en el caso de si tienen que hacer un inventario, bueno, si en un detalle de los bienes, por ejemplo, si el criterio que utilizaron es colocar los bienes de acuerdo a su evaluación fiscal, bueno, seguir ese criterio para hacer el detalle de registración de los bienes que tengan en la empresa, por ejemplo. O sea, que siempre sea el mismo criterio, el mismo principio para lograr como dice acá, una coherencia, una uniformidad que lo haga comprensible sobre todo. Sí. No sé si Diego quería aportar algo. eh, eh, agregando lo que apuntabas hace un momento, Rosana, de que el llevar la contabilidad tiene que ver con una forma de respaldar ante un conflicto con un proveedor, con un cliente, una forma de respaldar digamos, la juridicidad de la actividad económica, pero también tengan presente de que también, si bien esa es la relación con el circuito económico, con la gestión de económico, el otro punto de conexidad con esta cuestión de llevar la contabilidad de legal y debida forma, como se utiliza la fórmula en ámbito judicial, tiene que ver también con las inspecciones de la autoridad tributaria, ya sea la autoridad tributaria provincial o la autoridad tributaria nacional.
sería ATP o la AFIP, que justamente el llevar esta contabilidad permite, si es uniforme, si es regular, presume de que no han sido adulterados los registros, se presumen uno consecutivo del otro, que no hayan alteraciones, que no hayan modificaciones de la realidad económica del negocio jurídico que se administra, del negocio económico, perdón, que se administra, y sobre todo que permita facilitar las inspecciones y determinar si hay omisiones tributarias o no hay omisiones tributarias, con este riesgo. En el caso de no llevar la contabilidad en legal y debida forma, la autoridad tributaria puede determinar de oficio el incumplimiento de algún tributo con la exigencia de lo omitido o no tributado o no abonado y con la exigencia de las multas correspondientes por la propia omisión. Exacto. Entonces, vean cómo esa base uniforme que hace a la coherencia y a la facilidad del conocimiento de quien lee esos estados contables, esa contabilidad, también requiere de un cuadro verídico, es decir, que toda la actividad registrada en los mismos sea real, sea verdadero, para que ello nos permita entonces poder lograr ese cierre o ese balance que nos dé, que nos dé correcto, porque imagínense el riesgo que conlleva de que no se introduzcan algunos datos, es decir, o que se falseen algunos, o como lo dijo el profe Tolosa, o que se alteren y no se subsanen lo mismo, los riesgos que generan para la propia actividad, es decir, cerrado un semestre o cerrado un año de calendario de actividad, se tiene que tener ese cuadro verídico de actividad, de la verdad real de la misma, para poder afrontar un próximo año, no solo para llevar la actividad adelante, sino para cumplir con las obligaciones, ya sean fiscales como impositivas, como así también si tengo empleados en relación de dependencia, también que hay que cumplir con esos impuestos, y si yo no tengo ese cuadro verídico de actividades que me permite balancear, probablemente mi actividad va a ir decreciendo a un fin que no era el pretendido al momento de crear. Entonces, según el código también nos habla de el modo de llevar la contabilidad, de la forma que nos permita individualizar las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Entonces, va a resultar importante poder identificar esas operaciones, ya que lo habitual, por lo general, suele aglomerarse varias operaciones y de esa lectura a veces suele ser dificultosa. Entonces, la registración en sí debe ser clara y debe ser accesible. Como ven en el cuadro, le dice que no se impone el requerimiento de anotar diariamente las operaciones. ¿Por qué? Imagínense que la actividad que se pueda llegar a llevar adelante una gran empresa, una empresa multinacional, imagínense tener que llevar registraciones diarias de todos los movimientos que se relacionan. Puede ser dificultosa la lectura, entonces se admite o se le permite poder agrupar por un periodo de tiempo que puede ser mensual en libros principales, pero no los excepciona de que el detalle de todo ese movimiento diario estén incorporados en libros que sean subsidiarios o que no sean los esenciales que vamos a ver dentro de un rato con ellos. Entonces, Ah, una pregunta, una cosita. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Quieren hacer alguna consulta hasta ahí como para y poder ir avanzando? Entiende, profe. Sí, está. Seguimos entonces, ¿sí? Adelante, Lea, porque para perfecto. que no entremos con el detalle de los tipos de libro, para que le quede bien la parte general. Sí, Está, bien. listo. Y otro de los puntos esenciales de este modo de llevar la contabilidad es algo que venimos repitiendo, que iniciamos el dictado de esta unidad, que es la documentación respaldatoria o de respaldo. Así como dijimos que los estados contables tienen su correlato en los libros y registros, también lo tienen con esa documentación respaldatoria. Ambos hacen lo que son a los estados contables y son esenciales los mismos y deben conservarse
¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de archivos metódicos, ordenados y referenciados que permitan entonces la fácil localización de esos documentos, tomando algún método de orden que guarde cierta correlación con los asientos contables que se llevan a. Tanto los archivos y sus métodos forman parte del sistema contable y así pueden conocerse sus pautas leyendo la descripción de este sistema. Entonces, los sistemas que puedan llevar ustedes o que puedan utilizar eh, el, el empresario, que puede utilizar el empresario para llevar esta contabilidad, puede ser variada. Pero ¿qué le exige el código? Que ese método utilizado, en este caso para resguardar la documentación respaldatoria, el mismo tiene que ser ordenado, referenciado, que permita entonces el fácil acceso y fácil localización de la documentación y que a su vez tenga cierta relación con la forma o el modo en el que se llevan las registraciones en los libros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que no, hasta acá, que no tenemos que confundir la contabilidad con la teneduría de libros. Vieron que hoy dijimos que habían sujetos que estaban obligados, algunos que podían eximirse, otros que por el giro no era necesario y otros que voluntariamente podían llevar. Pero no confundan lo que es tener ciertos libros, ciertas registraciones con lo que es la contabilidad en sí, que es esa disciplina técnica llevada de un modo determinado que permita el contralor de la actividad a través de las registraciones y de la documentación respaldante. Sin perjuicio de que la segunda actividad deriva necesariamente de la primera, es decir, la actividad de tener libros deriva de lo que es llevar la contabilidad. Tengan en cuenta también, sí, Un aporte de carácter histórico, que tenedor de libro era todo un oficio, no profesión, en la época en que eran escasos los profesionales en ciencias económicas, digamos, contadores. Por lo tanto, personas muy idóneas, con mucha experiencia, eran los contadores en las comunidades más pequeñas, digamos, los tenedores eran los que eran los contadores en los hechos, ¿no? Por eso era todo un oficio ser tenedor de libros, como, digamos, como anécdota histórica. Lo segundo es que digamos, concretamente enfocándonos en la cuestión específica de la teneduría de libros, es parte operativa que tiene que ver de acuerdo a la contabilidad que se organice. Entonces, una pyme va a tener un tipo de contabilidad, una gran empresa va a tener otro tipo de contabilidad y las actividades que desarrollen también van a estar influenciadas en función de la contabilidad que se decida llevar a cabo. Y ahí luego viene el aspecto operativo, que es la teneduría, es decir, cómo se lleva diariamente, se cargan, se registran y se determinan esos datos que deben ser cargados con una periodicidad y que también implica a veces un gran volumen de procesamiento de datos, de información y de documentos. exacto. También para tener en cuenta de lo que venimos viendo, gracias Diego por el aporte, sobre todo el oficio de la teneduría de libros, que probablemente muchos, me incluyo, no hayamos visto, no hayamos conocido de quienes llevan adelante esa actividad. Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la contabilidad y los estados contables es que los libros y registros contables son solo el reflejo mecánico de ese procesamiento contable, que lo que hace es transformar los datos en información. Y que la contabilidad lo que implica es un concepto mucho más amplio y complejo que culmina con lo que es la toma de decisiones en sí, que nos va a permitir poder llevar adelante la actividad y afrontar diferentes contingencias que se vayan presentando a lo largo de la vida útil de esa empresa. Bien, vemos ahora, según el Código Civil, cuáles son esos registros y o libros que resultan indispensables
que deben llevarse. Según el artículo 322 nos dice y nos enumera dos libros que son primordiales que deben llevarse, que son el libro diario y el libro de inventarios y balances que se complementan entre sí. Y después tenemos que van a ser aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad que exige la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar, es decir, estos van a ya depender del tipo de actividad o del tipo de empresa que estemos hablando, que pueden ser el libro mayor o los auxiliares como por ejemplo. Y por otro lado, el código, como normalmente lo hace, en el último inciso en las descripciones suele incorporar esta posibilidad de que hayan ciertas registraciones que no sean generalizadas, sino que se den en forma especial por leyes determinadas, como suelen ser los registros de martilleros, corredores, administradores de tiempo compartido. Todas esas actividades tienen sin duda sus propios libros o registros que resultan indispensables para la actividad que realizan. Parte de esto lo vimos Lo cuando mencionamos. dimos la unidad anterior, pero, perdón, ¿sí? No, 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 eso era que le recuerdo que cuando vimos cada uno de los auxiliares, entre los requisitos que Exacto. tenían era, por ejemplo, el martillero, llevar los libros de entrada y salida, es decir, de las ventas que realizaba. El despachante de aduana también tiene su registración de las operaciones de importación, exportación que realiza y demás. Y esos están cada uno de estos libros están dispuestos, como dice el código, en la legislación que regula la actividad de ese auxiliar. Eso nomás era, Y perdoná, Lea, que vos ibas a decir lo bien, mismo. no, sí, exacto. Iba a decir eso, que justamente lo venimos viendo en las unidades anteriores, cuando fuimos comentando sobre los auxiliares del empresario, que si no eran dependientes, tenían su propia actividad, les exigía llevar este tipo de registración para tener información de la actividad que realizan. Entonces, ¿Me permitís, Leandro, si digo, por ahí para colaborar con los alumnos para decir que, a ver, ¿qué es esto de los libros y del empresario y de los dependientes y los auxiliares? Pensemos lo siguiente, pensemos en el viajante de comercio, que lleva en legal y debida forma su libro, pero al empresario, a la actividad a la cual ha beneficiado con su actividad como viajante de comercio, lleva de manera irregular o no lleva legal y debida forma digamos, sus registros. Supongamos que haya una diferencia y un conflicto de operaciones no liquidadas en relación a las comisiones que le corresponde al viajante de comercio. Entonces, el viajante de comercio que lleva legal y debida forma, bien registrado todas sus operaciones, que han sido en beneficio de con quien tiene inconveniente respecto a su comisión, y el otro no lleva en legal y debida forma, las diferencias va a haber una presunción a favor del viajante que lleva legalmente, que puede respaldar esas representaciones en relación a aquel empresario o actividad que ha representado, pero que no lleva legal y debida forma. Eso desde el punto de vista de la discusión jurídica, si ha sido o no saldada la comisión. Y la otra cuestión es la contabilidad. ¿Por qué? Porque el viajante que lleva en legal y debida forma puede triangular su información, para el caso del desconocimiento del beneficiario, del beneficiado, puede triangular con a quien haya intercedido en esa operación para decir, mire, estos datos que yo tengo de esta operación coincide con el adquirente de la mercadería, sí. ¿Y qué mercadería compró? De tal empresario o tal empresa que no llevan legal y debida forma. Entonces, fíjense cómo se cruzan y se triangulan los datos y la importancia que tiene llevar estos registros. sin duda, el fundamento o uno de los fundamentos de llevar estos registros es, como le dijimos al comienzo, es
para el propio empresario de tener ese conocimiento de la situación económica financiera de la actividad organizada que lleva adelante. Como así también lo habíamos dicho en ese trípode o en ese tridente de fundamentos, que también lo importante era hacia los terceros, los que contratan con él, para poder entonces de ese modo demostrar el estado de patrimonio que lleva a él con su actividad y con aquellos que va o probablemente puede llegar a contratar terceros, incluyendo a todo ello el Estado, que va a ser que representa el interés de la comunidad dentro de lo que es el control y la recaudación fiscal. Entonces, si bien el código lo que hace es darnos, o mejor dicho, utiliza un sistema mixto, por lo cual individualiza y nombra a los que son imprescindibles o mínimos, dejando a la ciencia contable la posibilidad y la determinación de otros que resulten necesarios para lograr esto que venimos diciendo, que es esa adecuada integración del sistema contable, que va a depender, por supuesto, de la naturaleza o la importancia de la actividad empresarial que lleva a cabo. El conjunto de todo esto, es decir, los imprescindibles, los mínimos indispensables, y los que van a variar de acuerdo a la ciencia contable, a la naturaleza e importancia de la actividad empresarial, el conjunto de todos ellos se considera obligatorio según la actividad, y todos esos libros deben ajustarse a ciertas formalidades legales que ya vamos a ver. Entonces, vean acá a modo explicativo, no me voy a detener mucho, pero hago referencia a esos libros que según la normativa contable o según las leyes especiales pueden llevar adelante, como es en la Ley General de Sociedades, le, ex- eh, les exige o que resultan indispensables llevar libros de acta de asamblea, de directorio, de registro de accionistas, de asistencia de asamblea. Las cooperativas, por su parte, que están regidas por su ley, la 2337, habla de registros de asociados, de actas de asamblea. Las compañías de segura también tienen ciertos libros que su propia ley lo va determinando. Ahí tienen también los agentes auxiliares de los que venimos hablando, el libro de registro de los corredores, de entrada, de salida, el diario, el de los martilleros, el registro de depósitos. Vean ahí, tienen innumerables leyes dependiendo del tipo de actividad, leyes especiales que le van a exigir estos distintos libros o registraciones, que va a depender sin duda de la actividad que realice. Pero los indispensables, ese primer grupo que es o por lo menos el mínimo indispensable que el código le exige, va a ser uno de ellos el libro o el registro diario, en el cual se van a registrar todas las operaciones relativas a la actividad de esta persona humana o jurídica privada que tiene efectos sobre su patrimonio. Y vean que tanto la doctrina como la jurisprudencia, vieron que yo le hice una introducción al dar, antes de iniciar la unidad, que les dije que todas las unidades de la materia tienen una cierta correlación unas con otras. Vean cómo acá hablamos de doctrina y jurisprudencia, y si ustedes ya tienen leído y estudiado la unidad uno, van a saber entender a qué nos referimos cuando hablamos de doctrina y a qué Vamos a nos hacer una referimos prueba a ver si alguien cuando sabe, hablamos de jurisprudencia. a ver Exacto. si alguien Entonces, sabe y se aprovechando el anima. momento, Ujú. ¿alguien quiere ¿Qué era la decir doctrina y qué era la exacto? jurisprudencia? Porque a En esta altura sencillas ya palabras. tendríamos eh, así el concepto que ustedes recuerdan, a ver quién se anima. No hace falta que sea de memoria y que se pongan a buscar ahora en la nota de cátedra para buscar el ¿A concepto qué hacía exacto. Estamos, referencia la doctrina? Acá dice Ignacio, la jurisprudencia está en relación a las decisiones que toman los jueces, que se toman como modelo, o sea, como precedente, sí, tiene una noción, digamos, sí, tiene que ver con las decisiones Está, judiciales que son uniformes exacto. respecto a una determinada materia.
Y si hablábamos de doctrina, ¿a qué nos hacíamos referencia con la doctrina? Si yo quiero decir que la doctrina ¿Una dice, categoría o opina algo o similar? señala tal o cual cosa respecto a alguna institución jurídica, a qué hago referencia con doctrina? ¿No era una Rosana, categoría del derecho o algo así, profe? Conformaba, digamos, el conjunto de académicos o, digamos, especialistas en el tema, que estudian el tema, digamos, el que estudian las categorías jurídicas. Es una disciplina, está formada por los académicos, por los doctrinarios, que son los que van haciendo elaboraciones, análisis de las distintas categorías jurídicas. Y muchas veces también a partir de su labor es que surgen, por ejemplo, las reformas judiciales perdón, la reforma legislativa y sirven también como para que los jueces puedan fundamentar sus fallos y motiven también estas formas de pronunciamiento a la larga, digamos, o a mediano o largo plazo, una reforma legislativa. O sea, todo va relacionado, digamos. Vemos que la actividad que desarrollan los doctrinarios, lo que realizan los jueces, también impacta en la tarea después del legislador, sobre todo porque la realidad se va modificando, entonces a medida que los jueces se van pronunciando en un determinado sentido, también surgen las necesidades de las reformas legislativas. Pero sí, eso era lo que habíamos visto. Entonces, la doctrina, acuérdense, estudiosos del derecho, académicos, doctrinarios que se dedican, son investigadores que se dedican a analizar las distintas instituciones jurídicas, las normas, analizan, proponen reformas también legislativas, y en el caso de de las jurisprudencias es justamente consecuencia del accionar de la labor de jueces que se pronuncian en una determinada materia, por ejemplo, qué sé yo, respecto de daños, la reparación del daño moral o la reparación del daño moral en la afiliación, por ejemplo, o cualquier otra cuestión. eh, o la manera que se vienen pronunciando sobre una determinada cuestión actual, por ejemplo, en daño ambiental o en derecho de consumidor, toda esa manera o la forma en que se pronuncia constituye también la base de de la labor jurisprudencial. Así que Rosana, creo que se acordaron, tuvieron, tienen la noción, ¿vieron? No saben a lo Tienen, mejor el concepto, tienen pero una tienen la lectura, noción. exacto. Así que está la lectura, está, la base está. me Sí, sumo, Diego, sí, me sumo con un comentario, que en el caso de la doctrina también podemos incluir a la doctrina contable. Estamos en el ámbito de la contabilidad y como es una cuestión, justamente hablando minutos atrás, de la especificidad de la contabilidad, que es una cuestión eminentemente técnica del campo disciplinar de las ciencias contables y de ustedes como duros profesionales de ciencias económicas, también hay una doctrina contable donde analiza justamente todas las cuestiones que tienen que ver vinculadas con la actividad económica, con la actividad empresarial, con la contabilidad más adecuada de acuerdo al tipo societario y al tipo de actividad, donde también hay cuestiones técnicas que, por ejemplo, son las famosas normas técnicas que establece la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y cómo se aplican. Y todos los estudiosos de las ciencias contables también como académicos forman postura, hay posiciones en común que también son fuente de decisión de los jueces al momento de tener que fallar una cuestión vinculada con la contabilidad y una discusión tributaria, una discusión societaria, una discusión de dividendos y repartos. Así que también hay una doctrina contable al respecto. Claro, porque ahora que vos haces mención a las resoluciones esas de los consejos profesionales de ciencias económicas, una resolución puede dar lugar a múltiples interpretaciones o cómo se va a aplicar. Entonces ahí justamente a quién van a recurrir, a los especialistas en la materia, que son, que son justamente los autores que seguramente muchos de ellos ustedes lo tienen en la bibliografía de la materia de contabilidad, digamos, esas personas que se dedican al estudio de esta disciplina en forma particular, digamos. exacto. Y toda esa doctrina de la que venimos hablando, como así también la jurisprudencia, es decir, los distintos fallos de los jueces,
y de los tribunales, califican a este libro o registro diario como uno de los más importantes del comerciante. ¿Por qué? Porque en él lo que se va a hacer es asentar la totalidad de las operaciones comerciales y cambiarias que se realicen. Por supuesto que registrándose en un orden cronológicamente, lo que le va a impedir que ese orden cronológico pueda ser modificado. Por supuesto que pueden haber errores que vamos a ver cuáles son las posibilidades de subsanar esos errores para que no quede el mismo registrado en el libro. Sin duda este libro diario constituye el eje y lo que es la base de la contabilidad, porque lo que hace es reflejar esa continuidad, con continuidad, mejor dicho, los hechos y actos económicos que forman la vida del comerciante, la vida comercial de una empresa o comercial. Este libro diario ustedes lo van a tener o lo van a poder visualizar eh, detallado en la materia dada, pero en lo que es lo jurídico, en el artículo 327, que él mismo nos habla de que en el libro diario o en el registro diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de una persona que tiene efecto sobre el patrimonio. Y acá entra lo que venimos hablando, de que en ciertas actividades comerciales, llevar esa registración de todas las operaciones relativas al día puede ser engorroso y por ende este libro diario puede estar auxiliado por otros libros, como el libro de caja, por ejemplo, que lo van a respaldar. Es decir, se pueden hacer registraciones que aglomeren un grupo o un periodo de tiempo de registración en el cual se lo puede resumir, pero sin duda esos libros auxiliares que según el código le permite, que forman parte, vean que en el último párrafo del artículo dice el registro, el libro caja y todo otro diario auxiliar que forma parte de las registraciones contables, integran el diario y pueden cumplirse y deben cumplirse las formalidades establecidas por él. Entonces, lo que hace el código con este artículo, mejor dicho, con la modificación del Código Civil, lo que hace es plasmar lo que en la práctica se llevaba como una costumbre, en orden a esa necesidad de enfrentar la masividad de operaciones que habían en grandes empresas, es decir, y resumirlo a asientos globales. Entonces lo que hace el Código Civil es toma esas prescripciones que las encontrábamos, que las seguimos encontrando en las leyes, en la ley de sociedades, y lo incorpora en el Código Civil para todas aquellas personas humanas y jurídicas privadas que estén obligados o decidan llevar la contabilidad. Entonces vean que en el libro diario lo que va a hacer es se van a hacer las anotaciones individuales de manera cronológica, ordenada y sin mayores demoras. Cronológica estamos hablando de tiempo, es decir, día a día, hora a hora. Ordenada es que debe seguir una cierta correlación uno con otro, que nos permite identificar e individualizar cada acción. Y el mismo código nos dice que por esa masividad de operaciones se admiten registros que pueden ser resumidos, que pueden ser globales, de periodos que no pueden superar y pone un periodo de tiempo el código que no pueden ser superior a uno. En el caso de que se hagan esas registraciones globales por ese periodo de tiempo, es necesario que toda esa información que fue resumida en un registro global se encuentre detallada en estos libros auxiliares o subsidiarios en los que se debe especificar individualmente las operaciones y que deben cumplir los mismos requisitos que en los libros que venimos hablando. Perdón, me apareció una ventanita. Bien, el siguiente libro es el libro de inventarios y balances. Venimos diciendo de este grupo de libros indispensables o mínimos exigidos por el Código Civil. Tenemos también lo que son el libro de inventarios y balances. En ellos deben asentarse los estados contables y el código
lo que hace, mejor dicho, no regula expresamente acerca de qué deben contener esos libros y la forma de los asientos en este libro. Porque como le dijimos, esto tiene una cierta correlación con lo que es la esfera contable y sin duda esa actividad recae en cabeza de los que son específicamente especialistas en esa materia, que son los que saben cómo llevar adelante esta actividad de registración. El código entonces no los regula expresamente acerca del contenido y la forma de llevar los asientos de este libro, salvo la norma que refiere a la incorporación de los estados contables. De todo lo que son las resoluciones o las normas técnicas como dijo el profe Tolosa, de los que son los consejos de profesionales de las ciencias económicas, este ente que también regulador que emite resoluciones o normas técnicas para poder llevar adelante, sin duda de esa normativa es la forma en la que se va a regir para poder llevar adelante o el modo de llevar adelante estos registros. Vamos a ver también que si hablamos de sociedades comerciales, dijimos que tienen su propia ley y también las reglamenta en su ley la modalidad y la forma en que debe llevar adelante o el modo en que tiene que llevarse adelante este libro de inventario y balanza. Lea, Pero, sí, sí, como aporte me gustaría posicionarme un momento sobre esta cuestión, que lo que tiene, el impacto que tienen que ver las tecnologías en esta cuestión, desde dos puntos de vista. Primero, qué hacer con la contabilidad que antes se llevaba en forma material, los famosos libros de debe y haber, esos libros grandes, gigantescos, que se llevaban hace varios lustros, ¿no? Y cómo esto se ha ido transformando con la incorporación de la tecnología y sobre todo hoy en día que hay una especie de trazabilidad casi concentrada de todo tipo de operación económica financiera que es monitoreada por los organismos tributarios al respecto. Así que la tecnología ha impactado fuertemente en cómo llevar y de qué manera llevar y cómo respaldar la trazabilidad de esta información, ¿no? Hoy hablamos de la factura electrónica. Hasta hace 2 años atrás estábamos todavía con la factura papel. Hoy se habla de la factura electrónica, donde hay una política institucional de que desaparezca todo resabio de factura papel. Casi es la excepción de las excepciones. Hoy en día se impone la factura electrónica para que de esa manera exista una trazabilidad en el sistema por parte de la autoridad tributaria de Contralor. Y la otra cuestión también es cómo la tecnología ha impactado en determinados activos. Me estoy refiriendo, y esto es solamente a modo informativo y de referencia, los criptoactivos. Es decir, este nuevo generar registros y riquezas que se incorporan como bienes, hay toda una cuestión de cómo incorporarlos al estado contable, cómo incorporarlos a la contabilidad. Simplemente lo menciono para que adviertan los alumnos cómo la tecnología ha impactado en la actividad económica, ya sea como parte de su desenvolvimiento mismo, pero también en el ámbito de lo contable. Indudablemente que esto es para mayor abordaje en la materia específica, pero simplemente como para que tengan una noción cómo estas cuestiones de los criptoactivos, los blockchain, todo lo que tiene que ver en ese cruce y en esa intersección entre tecnología y economía, hoy en día también se ve reflejado en esta cuestión del inventario y de los balances. Y de las exacto. regulaciones Claro. y de las De los, regulaciones del Banco Central sobre esta cuestión. Ahora que dijiste eso del cruce de la economía y el derecho, con mayor razón, digamos, recalcamos otra vez lo que veníamos mencionando en las unidades anteriores, de la necesidad y cada vez más aún cuando se complejiza la vida de la actividad interdisciplinaria, es decir, de trabajar de manera eh, coordinada entre las distintas disciplinas, porque cada una va a tener una visión, digamos, de la situación
tanto jurídica, contable, pero también ahora van a tener que anexarse las personas, los especialistas en tecnología, que también van a tener que auxiliar a ambos, tanto a los juristas como a los especialistas en las ciencias económicas. Entonces, ven ustedes que cómo se va cada vez complejizando más, digamos, la cuestión. Y es importante, digamos, ver que el marco regulatorio básico lo pone el código, pero la realidad avanza tan rápido que imposible que contemple todas estas situaciones un código. De ahí la necesidad de que las disciplinas técnicas vayan ayornándose y vayan dictando las resoluciones correspondientes, digamos. Sí, y a esto se suma la cuestión de la identidad digital ante las autoridades tributarias de Contralor. Sí, Sin duda, sin duda. Y vamos a ver dentro de un ratito cómo este avance en la tecnología también ha sido incorporado en el Código Civil en cuanto a la posibilidad que tiene estas personas que están obligadas a llevar la contabilidad de usar otros métodos tecnológicos para poder realizar estas registraciones. Pero volvamos ahora de nuevo a este segundo libro que lo habíamos agrupado como esencial o como mínimo indispensable, que es el inventario y balance. Definiéndolo de algún modo, decimos que el inventario eh, eh, lo definimos como el recuento de los bienes activos y pasivos que forman parte del patrimonio de un comerciante con su pertinente valuación. Entonces vean cómo en el inventario va a ser un detalle de todos los bienes que tiene, tanto en forma disponible, activo, que le sume a su patrimonio, como así también esos pasivos y hacerlo a través de la pertinente evaluación, es decir, cuánto vale cada uno de esos bienes o qué valor actual tiene y se componen los mismos. Este inventario puede ser general o parcial, puede ser por un periodo de tiempo determinado periodo de tiempo que abarque, se va a considerar todos los bienes que existen, incluso hasta el final del ejercicio económico, o puede dividirse en semestre o en trimestre. Como así también los bienes que pues, se puede dividir de acuerdo a los bienes que se involucran. Los podemos dividir por materia prima, por mercadería, por máquina. En la práctica, el inventario se lleva a través de fichas y de ahí se pasa al libro solamente el balance fundado en aquellas y un cuadro demostrativo de esas ganancias y pérdidas. Por otro lado, vemos que son importantes, o mejor dicho, van unidos estos libros, el inventario, ese detalle de todo el activo y pasivo que forma el patrimonio, es comparativo y es indispensable con el balance, que el balance, la diferencia con el inventario, lo que lo que se tiene en cuenta acá es un estado de contabilidad que hace que es resumir en un momento dado los saldos de las diferentes cuentas de la empresa, de esas cuentas acreedoras y deudoras, determinados con el auxilio del inventario. Es decir, el balance me va a dar el estado final de todo, pero resulta sin duda indispensable contar con ese inventario para poder llevar adelante y realizar este balance. Disculpa, Veamos, Lea, ¿sí? los autores mencionan a veces cuando tratan el libro de inventarios y balance y dicen, el inventario es un detalle, el balance es la síntesis y ambos están correlacionados. Entonces es para que ustedes se ubiquen, digamos, el detalle de todo lo que vos explicaste en el inventario, todos los bienes, y el balance va a ser la síntesis que va a determinar cómo resultó, digamos, el estado patrimonial en un periodo determinado. Eso para que más o menos se ubiquen los alumnos. Exacto. Entonces, vean que el código, como le venimos diciendo, no define las partes que integran los estados contables, sino que establece este mínimo indispensable que debe contener, es decir, debe contener la situación patrimonial y el estado de resultados llevado a través de estos libros que vimos que resultan mínimos indispensables, como el diario de la registración actividad
de la actividad en forma cronológica que lleva esa empresa, como así también de ese detalle del inventario y de ese resumen, ese balance. Entonces vean que estos estados contables del código en el artículo 326 nos dice que al cierre del ejercicio de quien lleva la contabilidad obligada o voluntaria, debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balance. En la práctica, el balance general se lo suele identificar con estados contables, aunque técnicamente el balance queda subsumido como una parte del mismo. Bien. Veamos ahora, no sé si tienen alguna duda respecto a cuáles son los libros esenciales, que el código no los define expresamente, sino que da ciertas pautas por las cuales deben regirse el modo de llevarlo los mismos. Y antes de pasar a las formalidades extrínsecas, si tienen alguna duda de lo que venimos dando, es su oportunidad de hacer alguna consulta. Hasta acá No, quedó profe. claro, entonces. ¿Está bien? Sí, Bueno, continuamos por ahora entonces, sí. Lea, con las formalidades. Perfecto, entonces, muchas de las formalidades se vienen repitiendo, que yo le vine haciendo hincapié incluso en la misma gráfica. Ustedes identificaban ciertas palabras en colores subrayadas. Vean cómo nos vamos haciendo referencia y nos vamos metiendo en lo que son las formalidades externas que deben llevar estos libros o estas registraciones contables. En el artículo 23 del código lo que hace es determinar que el interesado de llevar la contabilidad mediante esta utilización del libro debe hacerlo encuadernado para su utilización, eh, debidamente encuadernado para su utilización en registro público de comercio. Si bien estos libros contables eh, pueden llevarse durante el transcurso del periodo en el que se lleva registrando en hojas móviles, llegado el momento en el cual se haga el cierre, los mismos deben encontrarse en formato de cuaderno, es decir, no pueden separarse sus hojas o romperse o extraviarse, y ese libro que se utiliza para registrar tiene que ser previamente eh, individualizado en el registro público correspondiente, visado y autorizado para utilizarlo como tal. Esa individualización consiste en anotar en un primer folio con una nota que tiene que tener fecha, que tiene que estar firmada, del destino que se le va a decir, ese libro para qué va a ser destinado, para qué tipo de registro se va a utilizar. Se tiene que identificar también el número de ejemplar del mismo, primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, el nombre del titular y de quien lleva la actividad y la cantidad de folios, que es la rubricación que compone ese libro, sean 100 folios, en 200 folios. Este registro público lo que hace es llevar una nómina alfabética para consulta pública, sin duda, de las personas que solicitaron la rubricación de sus libros o autorización para llevar estos registros contables, de la que surgen los libros que fueron rubricados y la autorización que les confiere. Uno de los temas de esta unidad es el registro público de comercio, que vamos a ver cuáles son las funciones o qué fin cumple este organismo, pero sin duda tiene intervención en lo que estamos hablando, que son la autorización de los libros contables de llevarse, que deben llevarse adelante. Entonces, estos libros deben presentarse ante estos registros locales y deben presentarse cumpliendo varios requisitos que le determinaba el artículo, que son encuadernados. Como les decía, es que las hojas tienen que estar unidas entre sí, no pueden tener hojas móviles, que deben estar foliados, es decir, rubricados, deben tener las hojas, deben estar enumeradas. En ese registro público correspondiente de la localidad en la cual la actividad lleva adelante su fin o cumple el objeto,
Allí se va a proceder entonces a la rúbrica o individualización, como les dije, con una nota en la primera hoja que debe estar fichada, firmada por el funcionario del registro y en el cual debe tener esa identificación de destino, número de ejemplar, titular y cantidad. Y ahí está lo que le venía comentando el profe Tolosa y en cierto modo también le hacíamos nosotros alguna cierta noción de que excepcionalmente el código permite que puedan solicitar autorización a los respectivos registros públicos para poder utilizar otros medios de registrar la contabilidad, que son distintos medios tecnológicos, pero no van a ser cualquier medio, cualquier programa o cualquier sistema, sino que previamente pasa una suerte de exigencias administrativas o controles previos administrativos para poder dar fiabilidad a esos sistemas que autoricen a utilizarse para que los mismos no sean inviolables, pues imagínense, si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, también el sistema o la tecnología en sí resulta ser eh, fraudulenta o fácilmente manipulable o alterable. Entonces, para esos nuevos sistemas que requieran de previa autorización, van a requerir también ciertas exigencias para poder ser aprobada su utilización. Bueno, En una cuanto al... cosita, Leandro, una Sí, cosita nomás con relación a eso, más o menos para poder relacionarlo con lo que dijiste al comienzo de la clase. Todas estas formalidades que mencionaste anteriormente, las formalidades extrínsecas están vinculadas también con las intrínsecas y todo ello contribuye a generar esa certeza o eh, ese resultado que se busca de la contabilidad, que es una información que sea veraz y que justamente dé un cuadro de situación real de la situación patrimonial de un determinado, de una determinada empresa. Entonces ven que todo esto está relacionado, no hay un requisito caprichoso, porque sí, sino que tiene un fundamento último que es eso, garantizar entonces que la contabilidad sea un cuadro verídico de la situación exacto, que tiene una empresa. sin duda. Sin duda es eso, es la veracidad, la transparencia y lo que es traspolar o traspasar la actividad que realiza la empresa en número, en información. Entonces, sin Profe, duda, disculpe, cuando... Sí, me quedó una duda. Todos estos puntos son para cuando se va a presentar la registración, ¿no? estos son de los libros. Estamos hablando de las formalidades externas que tienen que Cre- cumplir los libros Ajá. para que requiera la autorización de ese ente regulador que son los registros de comercio. Vos te referís, no sé quién es la alumna, cuando vas a habilitar, vas a empezar a usar ese libro, todos estos requisitos van a Claro. tener que, o sea, obviamente las primeras que mencionó recién Leandro son los requisitos que van a estar escritos, digamos, esa nota datada que dice de todos los datos que debe tener el libro y que va a indicar el destino del libro y va a estar foliado por el responsable del registro público en este caso. Y luego las que va a mencionar ahora él, las intrínsecas, van a tener que ver cómo van a tener que ser llevados esos libros, con esas condiciones, en qué condiciones van a seguirse. O sea, O sea, esto estos es previo. requisitos, Claro, son, estos requisitos previos y durante o sea, previo a habilitar el uso del registro del libro, pero después cuando vas a ir usando ese libro, tenés que seguir rigiéndote por por los requisitos que marca la ley. ¿Entendés? Sí, profe, gracias. Ah, está. Bueno. perfecto. Entonces, vimos cuáles fueron las formalidades extrínsecas que el Código Civil bien las explicitaba. En cuanto a las formalidades extrínsecas, hay una diferencia. El código no hace enumerar cuáles son, sino que lo hace a través de una suerte de prohibiciones, es decir, a través de lo que se prohíbe, se entiende cómo deben llevarse o qué requisitos intrínsecos deben cumplir esos libros. En el artículo 324 habla de las prohibiciones y dice que no se puede alterar el orden en los asientos
que deben ser hechos. Vieron que venimos hablando reiterativamente de un orden cronológico, es decir, esa cronología permite dar veracidad y credibilidad a esas registraciones. Entonces, no se permite alterar el orden, no se permite dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones en otros asientos. Deben ser continuas las registraciones asientos tras asiento. No se permite o se prohíbe interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento, o también conocido como contrasiento, hecho en la fecha en que se advierte la omisión o el error. El entrelinear es que haya escrituras entre renglones, el raspado es el que no se logre distinguir el contenido de lo que está escrito, porque está borroneado, por decirlo de alguna manera. Enmendado es que se sobrescribe arriba de la numerología o el detalle y no se entiende. Y el tachado, como el mismo nombre lo dice, son en lo que se intenta ocultar el contenido de lo que estaba escrito anteriormente. Tampoco lo que prohíbe el Código Civil es mutilar parte alguna del libro. Habíamos dicho que los requisitos extrínsecos era esa encuadernación, que las hojas no puedan sacarse o extraerse. Por ende, prohíbe que parte alguna del libro pueda romperse, que pueda arrancarse hojas, que pueda alterarse la encuadernación o foliatura. Y también el código habilita un último inciso en el que cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad, perdón, mi equivocación, de los registros, sin duda esa otra circunstancia va a estar prohibida como exigencia indispensable del modo de llevar estos registros. Entonces, como le venimos diciendo, eh, los requisitos indispensables del modo de llevar los registros, estos libros y registros contables deben ser en forma cronológica, actualizada. Se pretende entonces que la contabilidad no sea atrasada, sino que sea llevada del día a día, ni que se demore tampoco en demás la transcripción de ciertos asientos, que los mismos sean realizados en forma actualizada, sin ningún tipo de alteración que no haya sido salvada. Si bien no permite que haya alteraciones, interlineados, tachaduras, borraduras, no quita que se puedan producir errores en la carga de los mismos. Pero la forma de poder subsanar esos errores es mediante un contrasiento u otro asiento, la registración de otro asiento, cuando se advirtió, en la fecha que se advirtió ese error. Esa es la forma de poder subsanar cuando ocurren esas alteraciones. También el código exige que los mismos deban llevarse en idioma nacional, el español argentino, y en moneda nacional que es en peso, para cumplimentar sobre todo con los requisitos que exigen los organismos de control como la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, entre otros. Deben permitir, esta registración debe permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial de la empresa o de la actividad organizada, la evolución del mismo y los resultados obtenidos en ese periodo de tiempo. Es decir, que con ellos lo que logramos es la calidad en la gestión de los. Y otra de los requisitos que determina el código es que esos libros y registros deben permanecer en el domicilio del titular. Es decir, esto va a determinar la jurisdicción en los que en los libros tienen que ser rubricados por ese registro comercial, ese registro específico y determinado por cada jurisdicción. Eso, una cosita nomás, Leandro, respecto a ¿Sí? la que los libros deben estar en el domicilio del titular, es importante
llegado el caso, si se necesita o se solicita, mejor dicho, la exhibición de los libros. Entonces, en el caso que haya algún juicio, algún litigio y se requiera como medio de prueba poder examinar esos libros, deben estar en el domicilio de la empresa, el domicilio que tenga declarado sería la sede, la administración. Entonces, eso también es un requisito que marca el código, que deben estar en el domicilio del titular, de quien habilitó Es, ese libro, digamos. exacto, imagínense en una situación de conflicto en el que esté inmiscuida una empresa que tiene distintas sucursales, distintas sedes en el que se lleven todas las registraciones. El código lo que exige es que estén todas aglomeradas en un solo lugar, entonces quien requiera la posibilidad de poder obtener o recabar esa información o poder acceder a esa información, tenga que recurrir a ese domicilio, como le dice, del titular de la empresa misma. Ahora nos toca, a ver, ¿cómo estamos ahora? 18:05. Y Bien, eso creo que es relativo a a lo a que la más o menos ya, resolución mecánica, digamos, de los medios, eso lo exacto, dijiste más o menos. más o menos lo fui diciendo con los aportes de los profes, algo fuimos diciendo, pero vean cómo el código incorpora una normativa que ya estaba y que sigue estando en la Ley General de Sociedades en el artículo 61. Es decir, que el titular o la persona obligada o voluntaria que lleva los libros contables hay ciertos actos que requieren autorización en el registro público de su domicilio, como ser sustituir uno o más libros, excepto el inventario y balance. El inventario y balance no se puede sustituir la forma de llevarlo. Sí puede, ¿cómo decirlo? Complementarse. Lea, Pero sí, sí, para que los alumnos puedan comprender por qué esta circunstancia de que el Código Civil y Comercial ha tomado algunas cuestiones que estaban en la ley de sociedades comerciales antes, tienen que ver con esta cuestión de la unificación y armonización de la codificación civil y comercial. Antes que esto ocurriera, es decir, antes del año 2015, teníamos un código civil por un lado, un código de comercio por el otro, que era un código antiquísimo, mucho más antiguo que el propio Código Civil. Muchas de sus normas habían sido derogadas, modificadas, y en el medio de estas dos circunstancias estaba la ley de sociedades comerciales, hoy ley de sociedades. Y justamente tenían que armonizar y colocar aspectos que tienen que ver con esta unificación, para que puedan comprender por qué ocurrió esto, sin perjuicio de lo cual la ley, la antigua ley de sociedades comerciales, hoy ley de sociedades, sigue siendo una legislación específica que ha sido conservada aún en el marco de la unificación de la legislación civil y comercial, es decir, la unificación del derecho privado como un cuerpo integrado y sistemático. Así es. exacto. Entonces, vean que lo que el código actual dice no es una discrecionalidad creada en el momento, sino que conlleva una situación anterior, actual, y que como fuimos viendo, ciertas actitudes que antes se utilizaban como costumbre o que estaban incorporadas en otras normativas, el código lo que hace es acapararlo en un solo compendio. Y hace esto con estos actos que requieren o que están sujetos a autorización del registro público eh, correspondiente al domicilio de- del empresario o de la empresa. Entonces, se va a necesitar previa autorización para sustituir uno o más libros, excepto el inventario de balance o algunas de las formalidades que vimos para la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de la operación y de las correspondientes cuentas deudores, acreedores y su posterior verificación. Entonces vean que permite la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, pero que esos medios mecánicos u ordenadores tienen que seguir cumpliendo los requisitos que se le exige a los libros.
Es decir, esa individualización de las operaciones, esa veracidad de los mismos, inalterabilidad de los mismos, que mantenga esa cronología. Pueden también pedir autorización para poder conservar la documentación respaldatoria de la que hablamos, que conforman los estados contables, en microfilm, en discos ópticos u otros medios que sean aptos para ese fin. Esta petición de autorización se formula ante el registro público correspondiente y debe contener una descripción de ese sistema que se va a utilizar, que a su vez ese sistema utilizado requiere que tenga un dictamen técnico de un contador público que debe indicar los antecedentes de esa utilización. Entonces el registro público, una vez que aprueba el pedido de autorización y la respectiva, una vez que aprueba, dicta una resolución en el organismo de Contralor y deben inscribirse en el libro de inventarios y balances. Es decir, debe estar inscrito que esa empresa, esa actividad eh, organizada lleva determinados libros en determinado formato, sistema o modalidad. La autorización solo debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes en cuanto a la inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Entonces vean cómo estos, si bien se permite la posibilidad de cambio o modificación por nuevos o utilizaciones de medios mecánicos o aptos para su fin, los mismos tienen que cumplir estos requisitos de inviolabilidad, verosimilitud y completitud de los sistemas que se utilizan. Ahí juega un papel importante el tema del dictamen técnico, justamente porque es el que va a analizar la autoridad, en este caso el registro público, va a decir, bueno, sí, evidentemente este sistema es confiable o ya fue utilizado anteriormente en otras ocasiones o en otras empresas. Entonces ahí se juega también la cooperación de lo que es la disciplina propia, digamos, del contador que va a decir o va a ilustrar, digamos, a la autoridad registro público que no es especialista a lo mejor en el área de informática y de registraciones, entonces va a cobrar importancia ahí qué dice ese dictamen técnico. Y esa es la posibilidad que hoy les mencionaba también Diego cuando les decía el profesor Tolosa, que les decía cómo esto va cambiando y es la necesidad, es lo que hizo justamente que se incorporaran este tipo de posibilidades de sustitución, digamos, la necesidad de utilizar todo lo que la tecnología le brinda ahora para mayor rapidez, celeridad, hasta, hasta por una cuestión a veces también ambiental, hasta para despapelizar un poco, porque en todos los organismos, ya sea público o privado, se tiende justamente a la despapelización y generar registros de orden informático, digamos. Exacto, y vean cómo en un futuro posiblemente ustedes podrían llegar a desempeñar el cumplimiento de esa actividad, de ser esos técnicos eh, que realicen ese dictamen de ese sistema que puede llegar a implementarse o utilizarse. Y por ¿Cómo se último, para no... justo te iba a decir por Perdón. la hora porque ya está Sí, nuestro auditorio es exacto. Ya son las 18, casi cuarto. 15 casi. Eh, Doy este último tema como para no llenarlos de información, pero que Perfecto. resulta también de vital importancia, que es, después de saber cuáles son las registraciones que tienen que llevar, cuáles son los libros, los modos, las formas, las formalidades que deben cumplir, nos debemos preguntar el tema de hasta cuándo conservar esos libros, esos registros o esos instrumentos respaldatorios. El Código Civil en su artículo 328 nos determina un principio general o un plazo general que, como bien lo dice, excepto que las leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. Entonces, el principio general que la conservación de los libros, registros o instrumentos respaldatorios tiene que ser por 10 años. La diferencia va a estar a partir de cuándo debemos empezar a computar ese plazo de 10 años. Y ahí se va a producir la variación dependiendo de qué estemos hablando. Si estamos hablando de los libros, el plazo de 10 años debe empezar a contarse, a computarse
desde el último asiento en ese libro. A partir del último asiento de ese libro, computarse a 10 años, que es el plazo en el cual se deben conservar los mismos. De los demás registros, se hace desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. Es decir, la última fecha que tengamos los demás registros, a partir de ahí, 10 años. Y en cuanto a los instrumentos respaldatorios, los mismos deben conservarse desde su fecha de emisión. Es decir, si tenemos una factura o un recibo de la fecha en que la emitimos, 10 años en adelante deben ser conservados según el Código Civil. Y creo que hasta ahí podemos, antes de meternos en lo que es la eficacia probatoria, en la que podemos llegar a generarle ciertas dudas y demás, creo que por lo Sí, menos en hasta ahí general podemos. lo que tiene que quedar claro de hoy es, bueno, un concepto de lo que es la contabilidad, que es lo que dijimos como disciplina técnica y el fundamento de por qué, en favor de quién está establecida la contabilidad, que dijimos puede ser del propio empresario, de los terceros, del Estado mismo, a los fines también de tributar. Vimos un poco también cuáles son esos libros obligatorios o indispensables que marca la ley, el libro diario, el libro de inventarios y balance, y las formalidades que son muy importantes, tanto las formalidades extrínsecas como intrínsecas. Y otra idea que sería bueno que se vayan de esta clase sabiendo que ese libro de soporte papel, como es lo habitual, digamos, también se va sustituyendo y esa posibilidad la brinda el código cuando permite esa autorización, siempre y cuando se acompañe, como dijimos, con los requisitos necesarios que son el dictamen técnico que brinde, digamos, seguridad, de confiabilidad a la registración. En la clase que viene vamos a terminar el tema de las obligaciones y vamos a ver un poco en qué casos o qué supuestos se puede exigir la exhibición de estos registros, quiénes lo pueden exigir, cuál es la eficacia probatoria y vamos a ver, hoy lo mencionamos varias veces al registro público, que en general ante el Código de Comercio decía Registro Público de Comercio, vamos a ver qué es esa institución y qué documentos se registran allí. Pero por ahora lo principal es que tengan un concepto general de esta primer parte de las obligaciones del empresario. No sé si quedó alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Le recordamos para los que se conectaron Ah, más tarde que ahí está tanto el aviso. el Ujú. jueves, este jueves 9 de septiembre como el martes siguiente, 14, no va a haber dictado de clase porque hay mesas de examen. Así que nos vamos a volver a ver recién el jueves de la semana que viene, que sería 16. No, profe. 16, jueves Esa. 16. Y como lo ven acá que lo estoy compartiendo, que es el aula virtual, está el aviso de que el trabajo práctico número 2 va a estar, se va a habilitar el 20 de septiembre, que va a estar habilitado durante todo el día, que va a tener una duración de 40 minutos, que se va a referir sobre las unidades 3 y 4, que los resultados van a estar automáticamente una vez que se cierre el horario, es decir, no que se cierre el tiempo que ustedes utilizaron del intento, sino una vez que se termine el horario del, del- de la actividad. Y la modalidad es libre navegación, es decir, van a poder ir y volver de las preguntas para ustedes elegir la respuesta correcta en ese tiempo de 40 minutos. Sin duda, si bien esto es un aviso, van a recibir la información de las instrucciones importantes ya acercándonos a esa fecha. Pero para que lo tengan en Igual nos vemos cuenta, el 16, así que ahí lo recordamos. exacto, lo vamos El a ver jueves antes 16 nos encontramos. Ujú. y le vamos a volver a reiterar la información. Así es. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluido entonces la clase de hoy y nos volvemos entonces a reencontrar el próximo